Claro, Luis, sin duda que esta es una situación a la cual desgraciadamente nos habituamos en esta época del año en Temuco, Padre Las Casas. Comienza entonces lo que es esta preemergencia. Sí, efectivamente, una condición que lamentablemente las condiciones meteorológicas de todos los inviernos conlleva finalmente a que estos fenómenos se repiten y obviamente que genera que tengamos que tomar acciones. Y dentro de esas está por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente la fiscalización de distintos aspectos, dentro de los cuales está, como bien tú decías, la fiscalización de las calderas, llámese calderas industriales, llámese también calderas de edificios, y también el tema de fiscalizar otros aspectos también, como por ejemplo la prohibición de calefactores a leña dentro de lo que es el comercio y el servicio público. En esa línea, ustedes tienen un catastro de cuáles son los lugares donde efectivamente hay mayor presencia de este tipo de elementos y que contribuyen a la contaminación de las atmósferas en Temuco, Padre Las Casas. Sí, efectivamente. A ver, esto ha sido un trabajo de años, no es un tema que sea de ahora último, es un trabajo que lleva años por parte de la Superintendencia y de los demás organismos. Y eso implica efectivamente que hemos llevado ya, incluso debiese también comentar que, agregando un poco a esta conversación, que la cantidad de calderas a leña que existen todavía en uso en Temuco, Padre Las Casas, la verdad ha ido a la disminución. Eso también es una buena señal, porque finalmente te permite establecer que hay una respuesta también de parte de los titulares, de quienes nosotros fiscalizamos, en tener que entender de que hay que transformarse a sistemas que son más inofensivos. Tenemos hoy día calderas a gas, principalmente algunos sistemas eléctricos, aerotermia también, que en el fondo son algunos sistemas un poco más innovadores, por lo cual, si bien el catastro lo tenemos y tenemos definidos más o menos sectores donde están obviamente posicionados, también no es menos cierto que hemos ido a una baja en el transcurso de los años que han llevado a cabo en lo que es la fiscalización, y eso obviamente que permite tener un buen resultado de lo que ha sido el trabajo de todos los servicios, incluido la superintendencia, sin duda. Luis, usted me hablaba de hacia dónde están migrando edificios y empresas que usan energía eléctrica hacia el gas, y una tercera alternativa que es nueva, que usted la plantea y que entiendo ya algunos edificios la están adaptando para lo que es la calefacción de sus departamentos. Sí, efectivamente, el año pasado tuvimos bueno, lo normal ha sido que casi todos se han transformado a calderas, como el tenor es calderas a pellet, calderas también a petróleo, a gas. Eso ha sido como lo estándar. No obstante, el año pasado tuvimos la experiencia a fines de año de tener ya una transformación de una caldera a leña de un edificio comunitario hacia un sistema de aerotermia, que también para nosotros era relativamente o bastante nuevo en cuanto a tecnología como innovación. Y obviamente que eso también es un sistema bastante interesante, porque obviamente, si bien nosotros no podemos exigir que todos se transformen a estos sistemas que son inocuos, pero sí en el fondo nos permite también establecer que hay una amplia gama de opciones para aquellos que todavía poseen estos sistemas de calderas a leña que hoy día todavía siguen quedando en nuestra capital. En eso, Luis, ¿nos puede explicar algo más de qué se trata este nuevo sistema de energía? O sea, es un sistema de calefacción que en el fondo lo que utiliza, recordemos que los edificios en general tienen dos propósitos de sus calderas. Por un lado, la calefacción como cualquier hogar, y por otro lado también lo que es el calentar el agua que utilizan para todo lo que son los usos propios de quehacer de cada uno. Lo que hacen en el fondo estos sistemas es toman el aire, por eso ahora habla de aerotermia, porque en el fondo toman el aire ambiente y en el fondo a través de lo hacen pasar a través de un sistema tipo serpentín, por así decirlo, y a través de ese sistema de intercambio de calor con energía también, lo que hace es entregar finalmente aire caliente a través de la red de distribución interna de ese edificio. Eso es en términos bastante simple como para poder comprenderlo. Obviamente que no nos vamos a meter en el detalle más ingenieril. No, claro, pero llama la atención y me parece interesante que vamos innovando en la aplicación de tecnología que nos permita calefaccionarlo y terminar de esta dependencia que ha sido histórica, cultural y que nos tiene como nos tiene la atmósfera de Temuco, Padre Las Casas. Sí, sin duda.
nosotros quisiéramos obviamente en algún momento también tener claro de que vamos a poder llegar a obviamente tener calderas totalmente más inofensivas, para allá va el camino finalmente de nuestro actuar. No obstante, también no es menos cierto también que nos queda un tema que no es, que quizás es el más importante, más relevante, que en el fondo son los hogares. Si bien los hogares en el fondo nosotros no los vemos como Superintendencia del Medio Ambiente, es una competencia de la Seremi de Salud, pero tenemos claro todos, quienes participamos en este plan de fiscalización, que hoy día los hogares son los que aportan obviamente la mayor contribución a esta condición de contaminación del aire, producto de principalmente el uso de leña y en algunos casos el uso de leña húmeda, que obviamente que es un tema que está restringido en todo el año para Temuco y para las casas. Luis, cuando uno comienza esta temporada del año y comienzan a aparecer, yo no digo que comiencen a aparecer, por lo menos en la forma mediática, ustedes hacen la pega todo el año, pero ¿qué aparece? Autoridad Sanitaria, Medio Ambiente y a lo menos uno o dos organismos más. ¿Por qué hay tanta distinción, diríamos, en el sentido de que qué hace cada uno respecto de este tema de controlar las emergencias que genera la contaminación en Temuco Padre, en las casas? A ver, el programa o el plan de descontaminación atmosférico es un documento que obviamente define actividades para cada servicio en base a sus competencias. Por ejemplo, como te comentaba previamente, la Seremi de Salud le corresponde centralmente lo que es la fiscalización de los hogares, por eso precisamente en más de alguna ocasión a algunos les ha tocado o nos ha tocado, me incluyo, la fiscalización por parte de la autoridad sanitaria en los episodios de preemergencia y emergencia. En el caso de lo que es la parte de lo que es Seremi Medio Ambiente, tienen todo lo que es la parte también de las estaciones de monitoreo, las que van en el fondo todos los días definiendo cuál es la calidad que se prevé para el día siguiente y reportar obviamente a los organismos que tienen el rol de fiscalización. Nosotros como Superintendencia del Medio Ambiente también te comentaba previamente que nosotros tenemos que ver el tema de que se cumplan las restricciones que están asociadas a las calderas industriales, a las calderas también de edificios comunitarios, a comercio también. Entonces, lo que pasa es que en el fondo hay distintos actores y cada uno lleva un control. También nosotros tenemos que ver en conjunto con otros servicios el tema del comercio de leña. Nosotros fiscalizamos, por ejemplo, también las leñerías. De hecho, hoy día tenemos un funcionario nuestro que está desde la mañana fiscalizando precisamente leñerías en el sector de Padre de las Casas, y lo que verificamos precisamente es que se cumplan con las restricciones y con las condiciones que se establecen para el comercio. Hay otros servicios también que en el fondo, como CONAF, que también tienen vinculación directa con lo que es el transporte, que en el fondo tenga que ver también con que esa leña que se comercializa en el radio urbano, en Temuco Padre de las Casas, cuente con toda la documentación, como también impuestos internos a través de las competencias de carácter tributario. O sea, es una variación de distintos roles que tiene cada servicio en función de este plan. Ahora, ¿por qué obviamente se acrecienta o se nota mucho más ahora? Porque como tú bien sabes y lo planteaste, estamos en el periodo G, que es el periodo de gestión de episodios críticos, y eso gatilla obviamente que aumenta obviamente el riesgo producto del uso de la leña como calefacción, y eso gatilla obviamente que este periodo que dura desde abril hasta septiembre genera obviamente una intensificación de la fiscalización. Las actividades de fiscalización, por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente corren todo el año, como muchos servicios, pero obviamente se notan mucho más en este periodo porque es donde más se nota precisamente lo que es la afectación y las condiciones meteorológicas que en el fondo uno lo percibe directamente en la calle cuando transita, o también cuando en el fondo se da cuenta cómo amanece Temuco en las mañanas. Entonces eso obviamente que hace que este tema se destaque o resalte en este periodo que estamos hablando de abril-septiembre, pero las actividades corren por todo el año. Sí, y la gente se pregunta qué pasa con este plan de descontaminación, porque entiende que pueden haber una serie de medidas que pueden entrar a la educación, a mitigar los efectos de esta situación que enfrentamos año a año, pero todos saben que septiembre, noviembre, diciembre, uno puede decir, a contar de abril vamos a estar con restricción en el uso de nuestros elementos de calefacción, porque la contaminación o los índices que están determinados previamente van a indicar de que estamos en preemergencia o emergencia.
¿Avanza o no avanza este plan de descontaminación desde el punto de vista que le corresponde opinar? O sea, a ver, el tema de los indicadores en sí, obviamente que los maneja mucho más la Seremía de Medio Ambiente, que le corresponde precisamente toda la coordinación en sí de todo lo que son los temas de, por ejemplo, los temas de los subsidios, el recambio, que son temas que nosotros no vemos. Yo te podría al menos hablar de parte de la superintendencia, que es lo que yo obviamente velos en cuanto a su cumplimiento, su funcionalidad en la región. Y al menos, como te decía, uno de los temas que para nosotros es algo que refleja de que al menos vamos por buen camino, estoy hablando, insisto, Superintendencia de Medio Ambiente, lo que te decía, o sea, partimos con alrededor de 80 calderas a leña, estoy estableciendo números así bien genéricos, cuando partió esto hace ya varios años atrás, y hoy día, de acuerdo a nuestro conteo, estamos hablando de que nos van quedando del orden de 10, 12, 15 calderas a leña que todavía están dando vueltas en la zona de Padre de las Casas de Temuco, y que nuestro enfoque se basa precisamente en fiscalizar, controlar estas fuentes, y obviamente lo que nosotros desearíamos que finalmente estas medidas generen también de que estas calderas que van quedando, que son las remanentes que hoy día tenemos, puedan irse transformando a sistemas más limpios. No sé, podríamos volver nuevamente a lo mismo, pellet, gas, que en el fondo nos dimos cuenta por ejemplo, el año pasado nos dimos cuenta de mucho recambio a un sistema de uso de gas, lo cual también fue bastante notorio en base a lo que teníamos previamente. Entonces, si tú me preguntas el caso mío, o el caso nuestro, mejor dicho, como superintendencia, sí nosotros vemos precisamente una mejora en los ámbitos de fiscalización que nosotros también llevamos. Obviamente, que es lo que yo podría opinar. Sí, es porque es notorio, es el comentario que hace la gente, porque entiende que aquí hay una gran apuesta de los gobiernos, indistintamente a su color político, han estado los últimos, no sé, 20 años, 25 años, a lo mejor me equivoco en los tiempos, pero ha sido esa la función de potenciar un plan de descontaminación Temuco Padre de las Casas, que a la luz de la opinión de los vecinos pareciera que no se avanza en una medida. A ver, usted me lo dijo, Luis, usted no tiene nada que ver con el recambio, por ejemplo, de las estufas, pero solo en ese ámbito la polémica ha sido de todos los años. ¿Cuántos vamos a recambiar? ¿6.000, 5.000, 3.000? Porque siempre el anuncio que se hace queda corto, y queda corto por financiamiento. Entonces da la sensación que no hacemos el cálculo necesario para decir el próximo año vamos a recambiar 2.000 estufas y tenemos el presupuesto para eso, pero no podemos volver a enfrentar esa situación y llegar el próximo año. Es que la verdad que el presupuesto nos llegó para 1.500 nomás. Entonces hay gente que está postulando, porque esto tampoco es una decisión de decir usted lo tiene o no tiene. Hay elementos en los cuales se establece quién recibe este beneficio, pero esta persona postula, hace todos los trámites y finalmente encuentra que no hay solución a lo que plantean. En esa línea un poco, Luisa. Sí, no, sí, totalmente entendible. También lo hemos recibido en algunos casos como reclamos de parte de la gente. Y claro, si bien, como te comentaba, es atendible, no obstante, la verdad, desconozco esos números, desconozco esa área, porque obviamente no es competencia de la superintendencia, nosotros somos exclusivamente un servicio de fiscalización. Ahora, hay un tema también que es importante recalcar y que en el fondo me interesa también mucho poder plantearlo, que el tema también de la leña es un tema no menos importante, y bueno, que de hecho es la base de toda la línea esta productiva, si queremos llamarlo de alguna forma, y para nosotros es sumamente relevante también la fiscalización. De hecho, este año viene una intensificación de la fiscalización de las leñerías, precisamente porque a diferencia de hace 2 años atrás, donde nos encontramos con muchas leñerías con leña que no cumplía con el estándar que define el programa, el año pasado vimos un cambio positivo. Ahora, tenemos también, claro, una situación que es bien práctica. La primera línea o los primeros volúmenes de leña, que son por lo general los que están desde el año pasado como remanente, tenemos claro que es poco probable, no digo que no ocurra, pero es poco probable
que en el fondo pueda tener humedades por sobre la normativa, que en el fondo estamos hablando de humedad de sobre 25%, y no obstante lo que nos preocupa también y que vamos a intensificar es esta posterior línea, cuando se acabe este primer lote de leña que queda remanente del año pasado, tenemos claro de que la segunda, que es la que, por así decirlo, julio, agosto, septiembre, que son los últimos retazos, por así decirlo, son los que tienen mayor riesgo. Ese es un tema no menos importante, siempre es bueno recalcar, y aunque suene un poco majadero, recalcar el tema a la ciudadanía de que, por favor, que un tema importante en este programa, este plan de fiscalización o este plan de descontaminación, es recordar siempre que la leña tiene que cumplir humedad. Y cuando hablamos de cumplir humedad, hay que tener claridad también de parte de la ciudadanía, y esto lo quiero recalcar en forma bien enfática, es su derecho exigir a quien le venda leña que haga la medición de leña, ¿ya? Aquí esto no pasa por un tema simplemente de que el proveedor le diga de que esta leña está seca y cumple, sino que hay mediciones que la normativa define que se deben hacer, y esa instrumentación lo tienen que tener los comerciantes de leña, y tiene que el usuario hacerlo exigible, porque si no, finalmente el usuario va a comprarse literalmente un problema. Así es, yo quiero agradecer a Luis Muñoz la gentileza de entregarnos este tiempo para explicarnos, para informarnos respecto de esta preemergencia ambiental en Temuco y Padre Las Casas y el inicio de la fiscalización entonces de las fuentes de industrias o de edificios que tengan algún elemento contaminador. Quiero una vez más, Luis, agradecernos y quedar a disposición. Va a ser un tema de varios meses, así es que vamos a volver a conversar de esto. Sin duda, yo te agradezco, Miguel Ángel, también, y dejar también un poco informada a la ciudadanía que este año nosotros como superintendencia vamos a incorporar también el sistema de televigilancia como un sistema de fiscalización de apoyo nuevo, que en el fondo se está estableciendo a través de equipos de drones, que en el fondo van a hacer sobrevuelo por Temuco para las casas, por lo cual esperamos también tener nuevas herramientas para poder reforzar más la fiscalización. Así que eso te agradezco enormemente, y obviamente que dispuesto a cualquier información que podamos aportar para ayudar en este programa de descontaminación.